Henry, buenas noches. Una vez más, mil y mil gracias por compartir con nosotros, tus amigos, esta belleza de experiencia. Los dejo con todos los amigos. Bienvenido, Henry, adelante. Muy buenas noches, compañeros de viaje. En esta oportunidad, en nuestra excursión por la ciudad Luz, vamos a comenzar con un recuento histórico para situarnos en el lugar. Y para eso he escogido un grabado antiguo en el cual vamos a situar los principales lugares de esta ciudad. Entonces, en este grabado Patricia, por favor, el grabado. Gracias. Bueno, en este grabado tenemos la situación de París en el siglo XVIII y en el centro tenemos el lugar donde se inició todo. Alrededor del año 250 antes de nuestra era, los parisios, antigua tribu celta, construyó en la hoy llamada Ile de la Cité un pueblo de pescadores. Al llegar los romanos con Julio César en el año 52 antes de nuestra era, fundaron aquí una ciudad a la que llamaron Lutecia. En el año 360, la ciudad fue rebautizada tomando su nombre del pueblo galo de los parisios. En el 508, Clodoveo, rey de los francos, la hace su capital tras su victoria sobre los romanos. Y finalmente, al comenzar el siglo XIII, Felipe Augusto la convierte en la capital del Reino de Francia. Tras varios siglos de turbulenta evolución, encontramos esta imagen de una ciudad fortificada a mediados del siglo XVIII en vísperas de la Revolución. Entonces, como ustedes pueden observar, ya en esta época está bastante poblada la ciudad y rodeada de murallas. Ya hay dos clases de muralla, la interna, que va rodeando ese casco principal alrededor de la isla de la Cité, y en la parte inferior alcanzamos a ver los jardines de las Tullerías y el Palacio de las Tullerías allí, que era un palacio que cerraba el Palacio del Louvre, que está ahí enseguida, que desafortunadamente en 1870, en una revolución, fue incendiado y completamente destruido. De manera que los jardines de las Tullerías se extendieron un poco más cerca del Palacio del Louvre. De manera que aquí ya podemos comenzar en nuestra próxima imagen. Entonces tenemos ya un hito importante en la arquitectura del mundo. La primera iglesia gótica de la historia. En el norte de París había un pueblito llamado Saint-Denis, y durante la época carolingia se construyó un monasterio benedictino con su templo en honor de San Dionisio, primer obispo de París. Durante la primera mitad del siglo XII, el abad Suger, monje, arquitecto e historiador, consejero del rey Luis VII, hizo derribar la primera iglesia para comenzar en 1140 la construcción de la primera obra gótica con la ayuda del maestro Guillermo, siendo considerados los creadores de este grandioso estilo. La basílica se terminó alrededor de 1291, convirtiéndose en la necrópolis de los reyes de Francia. En 1844 aparecieron grietas en la torre norte que obligaron a demolerla sin posibilidad de restauración. Entonces aquí vemos las dos imágenes, la iglesia hasta 1844 y cómo se ve en la actualidad. De manera que esta fue la primera catedral gótica de la historia. Ahora vamos a entrar para
ver cuáles son las características del estilo gótico que se implantó a partir de aquella época. Entonces, primero que todo, los arcos ojivales, que están sostenidos por columnas finas, varias columnas, y en la parte alta está la bóveda de crucería, que es una combinación de los arcos que se van cruzando para sostener la bóveda. Y también para sostener las altas paredes, que esa fue la innovación del estilo gótico, que le dio más luminosidad a las iglesias. De manera que estas son las principales. Más adelante vamos a seguir detallando las características del estilo gótico. Enseguida veremos ya otra de las importantes innovaciones que se hicieron en estas catedrales, que fueron los vitrales. Entonces ya con estos vitrales hicieron ya mayor influjo, porque como la mayoría de la gente en aquella época era analfabeta, entonces ellos únicamente escuchaban lo que decían los sacerdotes en el púlpito, y al observar los vitrales ya se ilustraban sobre la historia, de la historia sagrada y la historia de los reyes, etc. Ahora continuamos con la Santa Capilla, otra de las obras interesantes e importantes de este estilo arquitectónico. La obra cumbre de la arquitectura gótica comienza cuando el rey Luis IX, llamado el Santo, preparaba la octava cruzada. En esta época, pues, el imperio bizantino estaba muy maltrecho por el ataque que había sufrido por parte de Venecia, y Balduino II, su emperador, estaba vendiendo todo lo que pudiera para salir de la ruina. Y le vendió las supuestas reliquias de la crucifixión, o sea, la corona de espinas, un trozo de la cruz, la punta de la lanza y la esponja, se la vendió a Luis IX. Y para albergar dichas reliquias, el rey ordenó en 1241 la construcción de esta espléndida capilla. Aquí la vemos en la parte externa, que es muy difícil de fotografiar porque está metida en muchos edificios. Aquí tuve que hacerme en el Ministerio de Justicia y apenas se ve la parte alta, pero aquí podemos ver los otros elementos importantes del gótico, que son los contrafuertes, que son esas columnas externas que están sosteniendo la altura de las paredes y dándole posibilidad de más luz para el interior de la iglesia. Luego tenemos ya la vista interior de la Santa Capilla. Entonces, la capilla tiene dos niveles. El nivel inferior, que es el que vemos ahora, consta de los arcos ojivales y algunas columnas muy sencillas, y estaba dedicado a la Virgen y era para la gente común. Y el segundo nivel, que es el que vamos a ver ahora, es el que destinado solo para el rey y la nobleza, con su espléndido despliegue de luz y color plasmado en 13 vitrales. Esta obra maestra del gótico radiante o flamígero fue terminada en 1248. Es una cosa extraordinaria lo que hicieron ya en el siglo XIII para lograr esa magnificencia aplastante de la religión, tanto para los nobles como para el pueblo. Y aquí a la derecha podemos ver uno de los vitrales en los cuales se ilustra parte de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora ya seguiremos con la siguiente gran obra del gótico,
es la Catedral de Notre Dame. La tradición del culto religioso en el lugar de su edificación, en la mitad de la isla de la Cité, había comenzado con el sitio ceremonial de los celtas. Luego los romanos erigirían aquí su templo a Júpiter, que sería reemplazado por la primera iglesia cristiana a San Esteban en el año 528. En 1160, el obispo Maurice Sully inició la construcción de la catedral tomando las ideas del abad Suger, que ya elevaba su obra al norte de la ciudad. La fachada está dividida en 3 zonas verticales, con las 2 torres seguidas de la Galería de las Quimeras y el Rosetón, para terminar con la Galería de los Reyes, que son esas estatuas que vemos allí de 28 reyes de las diferentes dinastías, y las puertas bajo grandes arcos ojivales, que ya esto se estableció la característica principal de las puertas de las catedrales góticas, con esa clase de puertas. Ahora enseguida vamos a observar de lado la vista lateral. Entonces, esta la tomé en el 2015, cuando estaba completa. La obra presenta una dualidad de estilos combinando el romántico normando con su fuerte y compacta unidad. Eso lo vemos en las torres. Y la novedad constructiva gótica con su verticalidad y ligereza, reforzada con los arbotantes, que son los contrafuertes, que vemos allí sosteniendo las paredes, y la luminosidad de sus vitrales y rosetones. Esta catedral tiene 3 rosetones, 2 laterales y el principal en la fachada. En esta imagen la vemos completa con su techo y aguja intactos. Memoricen esa imagen que era cuando estaba completa. Ahora seguiremos con la visión del rosetón. Entonces ya desde dentro se ve uno de los rosetones de la catedral. Entonces ya ahí en el centro está la imagen de Jesucristo y radiando alrededor están apóstoles, obispos y bueno, toda la jerarquía eclesiástica de aquella época. Luego tenemos ya el interior de la catedral. Entonces aquí ya las columnas son más gruesas, más sólidas. Seguimos con los arcos ojivales y arriba la bóveda con los arcos de crucería y ya más arriba los vitrales. Entonces, precisamente cuando llegué estaban en una ceremonia unos obispos, etcétera, de manera que aquí ya está en todo su esplendor la altura tan magnífica que tienen estas catedrales. Ahora veremos ya lo que pasó con la catedral en el mes de abril del 2019. En ese momento yo me encontraba en Madrid y fue cuando llegó la noticia de la catástrofe en la cual se destruyó primero la aguja que estaba en el centro y luego ardieron los techos. De manera que así quedó la catedral y ahora está en recuperación. En ese momento, en el 19, cerraron completamente toda la isla de la Cité, no se podía entrar y estaban allí en ese proceso. Ahora vamos a continuar con el palacio, el Museo del Louvre. Aquí antiguamente había un castillo medieval del siglo XII que fue convertido en palacio donde Carlos V, llamado el Sabio, desde 1364 hasta su muerte, acumuló sus colecciones artísticas. Ya en el siglo XVI, Francisco I y su hijo Enrique II hicieron reformas para convertirlo en verdadera residencia real renacentista, que es lo que estamos viendo ahora. Esa es la fachada principal del Louvre,
que no da hacia el río, sino da hacia el interior de la isla. Y entonces aquí tenemos el estilo renacentista con los arcos de medio punto, las columnas, las columnatas que vemos allí, que son ya de origen clásico, griego y romano, con capiteles corintios, y adornada arriba con esas balaustradas en piedra. Y en la entrada principal con su tímpano, con algunas figuras históricas. Entonces, esta es la fachada del Louvre. Ahora vamos a ver otra parte de esa estructura del palacio, y este es el pabellón de honor. Sin embargo, fue Catalina de Medici, esposa de Enrique II, la que esbozó el proyecto que hizo del Louvre el gran palacio que es actualmente. La construcción del Palacio de Versalles hizo que el Louvre quedara desocupado de la familia real a finales del siglo XVII. Entonces aquí tenemos ya las características de la arquitectura de la ciudad, que es la combinación del Renacimiento italiano con las cúpulas clásicas parisinas. Entonces eso originó el Renacimiento o el estilo renacentista en la arquitectura francesa. Ahora continuaremos con la galería del siglo XIX. Una vez que se fue el rey y su corte para Versalles, el palacio quedó en parte abandonado, pero sin embargo, las colecciones de arte acumuladas por los siguientes monarcas continuaron adornando el palacio. Tras la Revolución Francesa de 1789 y la abolición de la monarquía, el palacio fue destinado por decreto en mayo de 1791 a funciones artísticas y científicas, y parte del Louvre se abrió por primera vez al público en 1793. Esta fue una de las reacciones de los triunfadores de la Revolución Francesa, que dijeron que todas estas colecciones que eran únicamente para ser vistas por los nobles, por el rey y todos los privilegiados, que no, que eso tenía que ser parte del patrimonio del pueblo. Y así fue como declararon, y este fue el primer museo importante del mundo. Con la supresión de las órdenes monásticas, la desafectación de las iglesias y el abandono de los bienes por la nobleza huida, se incrementó la colección. Con la llegada de Napoleón al poder y la política de apropiarse las obras de arte de otros países durante las campañas militares, que ya era tradición muy antigua, se aumentó el patrimonio. Esta imagen que vemos acá es de un pintor de aquella época que ilustra cómo estaba el Palacio del Louvre destinado a esas colecciones de pintura y escultura durante el siglo XIX. Ahora vamos a salir y vemos lo que es actualmente el patio de la pirámide. En los tiempos modernos se destaca la creación de la pirámide del Louvre. En septiembre de 1981, el presidente François Mitterrand, en conferencia de prensa, anunció su intención de instalar el museo en la totalidad del palacio para hacer del Louvre un museo de masas. Y escogió al arquitecto chino norteamericano Leo Ming-pei para la creación de un vestíbulo central para facilitar el acceso al público. La pirámide, aunque fue motivo de grandes controversias, se construyó entre 1985 y 1989. Es una estructura de 22 metros de altura de acero, aluminio y vidrio. Entonces, la controversia fue de los que amaban mucho el estilo clásico del palacio
y que cómo iban a establecer una cosa tan avanzada en la mitad del patio principal. Pero ya triunfó la idea de hacerlo y debajo de este patio lo hicieron excavaciones e hicieron lo que vamos a ver ahora. Este es el vestíbulo que está bajo la pirámide. De manera que esto se hizo con el fin de recibir a todos los visitantes del museo, y una vez ya pasada la entrada, aquí ya uno escoge la galería que va a comenzar a explorar. Entonces puede ir a la galería de las pinturas francesas de tal siglo, a las pinturas del Renacimiento italiano, a las esculturas francesas, etcétera. Y aquí se distribuye ya las escaleras para las diferentes galerías. Continuamos ahora con esta otra entrada. Entonces ya más allá, hacia el Jardín de las Tullerías, cerca al Arco del Triunfo del Carrusel, hay otra entrada, porque en este sector hicieron un gran centro comercial con restaurantes, tiendas gigantescas, parqueaderos, en fin, un complejo inmenso también bajo tierra, y colocaron esta pirámide invertida, y aquí es otra de las entradas del museo. Esta foto la tomé a las 7 de la mañana porque ese día tuve que madrugar, porque abrían ya las taquillas, las abrían a las 8, y entonces yo fui el primero en llegar ese día y la pude tomar así, sin gente. De manera que ahora pasaremos ya dentro del primer gran salón al cual me dirigí, que fue el salón de escultura, y aquí de escultura francesa. Y aquí vemos ya con una gran luminosidad este gran patio de varios niveles, en el cual están expuestas las grandes obras, especialmente del siglo XVIII y XIX, de los mayores escultores franceses. Ahora, en la siguiente, vamos a explorar, recuerdan ustedes la pintura de aquel artista del siglo XIX que ilustraba uno de estos corredores, y este es el corredor en el cual están en exposición las pinturas del Renacimiento italiano. De manera que aquí están Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, todos ellos están aquí expuestos en estos corredores. Ahora continuamos con otro de los aspectos importantes que fueron utilizados en los museos en las grandes ciudades europeas como Londres, Berlín y París, que fue el traer grandes obras escultóricas de las antiguas civilizaciones. Aquí en Siria, en lo que es hoy Irak, en las ruinas de Babilonia, los científicos franceses, antropólogos y ellos trajeron estas imágenes que representan parte de los grandes edificios de la cultura asiria. Y entonces los instalaron acá. También tienen su sección de Egipto, cuyas obras trajeron en la época en que Napoleón invadió a Egipto, etcétera. De manera que eso lo veremos también en Londres, en el Museo Británico. Pero esta fue la característica. Algunos dicen que, bueno, por lo menos lograron salvar muchas de estas obras de arte de la antigüedad. Seguimos ahora, ya dentro del museo. Esta foto la tomé desde una ventana y estoy en el pabellón Sully, y se toma el patio de la pirámide hacia el Jardín de las Tullerías, y allá al fondo se ve el
Arco del Triunfo de Carrusel, que lo vamos a ver más adelante. De manera que esta es la vista. Ese día llovía a cántaros, eso sí, la gente estaba como en paraguas ahí haciendo cola, y yo había entrado por la parte que estaba cubierta, de manera que estuve bien. Ahora continuamos con el Arco del Carrusel. Este arco fue construido por Napoleón Bonaparte y tomó como modelo el Arco de Triunfo de Constantino en Roma. Quienes han estado en Roma recuerdan que esta es la misma imagen del arco en más pequeña escala, y en la siguiente vamos a ver ya al fondo, perdón, devuelve la Pati. Al fondo ya vemos, porque ya estoy tomando desde fuera, desde el lado de los jardines de las Tullerías, estoy tomando la foto con la pirámide y el patio principal del museo. Ahora en la siguiente sí, entonces tenemos la imagen de frente del Arco del Triunfo del Carrusel, que tiene varias características. Son las columnas hechas en mármol rosado con capiteles corintios. De las columnas están imágenes de los soldados de los diferentes cuerpos de los ejércitos de Napoleón. Este arco fue hecho para glorificar el ejército de Napoleón, que en ese momento, en 1808, estaba triunfando en todos los frentes. Había vencido a los prusianos, había vencido a los austríacos, a los ingleses, a todo el mundo, y eso quiso hacer él para glorificar su ejército. Y en la parte superior tenemos una cuadriga. Esa cuadriga tiene su historia interesante. Esos caballos que vemos allí, cuando estuvimos en Venecia, recordamos que habían los caballos en la Catedral de San Marcos. Estaban esos caballos que pertenecían a una cuadriga que estaba antiguamente en Constantinopla, presidiendo el hipódromo de Constantinopla, y que Venecia, al atacar a Constantinopla en 1204, se trajo esos caballos como trofeo de guerra. Y luego, cuando llegó Napoleón en 1897 a Venecia, entonces él también quiso tener unos trofeos de guerra y se trasteó los caballos para París para colocarlos encima de su monumento al gran ejército, y les colocó una cuadriga, porque esos caballos les quitaron la cuadriga, la dejaron únicamente, se los trajeron. De manera que estos caballos estuvieron. Los que vemos en este momento son unas copias que después Luis XVIII, cuando derrotaron a Napoleón y lo mandaron a la isla de Santa Elena, devolvió los caballos, porque Venecia los reclamó, e hicieron unas copias y las colocaron allí. De manera que los caballos volvieron otra vez a Venecia y allá están nuevamente. De manera que esto es parte de las anécdotas de guerra de estos caballeros. Seguimos ahora con el Jardín de las Tullerías. Entonces, enseguida, detrás de este Arco del Triunfo, está, aquí en este lugar estaba el antiguo Palacio de las Tullerías, y ahora se ensanchó el Jardín de las Tullerías y tiene esta presentación tan bella. Está muy bien decorado, con estatuas que son copias de estatuas que están dentro del museo, y ahí está una de las torres finales del Museo del Louvre. Ahora seguimos ya recorriendo una avenida que hay recorriendo todo el Jardín de las Tullerías, y al lado y lado esto está con muchas
estatuas como las que vemos aquí. Aquí vemos a Aníbal, el célebre general de los cartagineses, y a Julio César, también, que son copias de las obras que están dentro del Louvre. Y así a lo largo veremos algo más. Tendremos otra imagen de las esculturas como esta, que es Perseo y el Minotauro, que pues allí estaba, muchos cuervos estaban revoloteando y precisamente uno se posó ahí en los cuernos del Minotauro y lo tomé. De manera que estas son las estatuas que hay a lo largo, hay muchísimas estatuas a lo largo de esa avenida que va por la mitad del Jardín de las Tullerías. Esta es la parte final ya de esa avenida, que termina en un laguito y unos jardines para dar entrada a la Plaza de la Concordia, que es la que vamos a ver ahora. Entonces aquí tenemos la vista de la Plaza de la Concordia. Esta es ya la puerta por la cual se ingresa desde el Jardín de las Tullerías, y vamos a hacer un poco de historia sobre la Plaza de la Concordia. En 1748 se creó la plaza en honor de Luis XV, con una estatua ecuestre del rey, y en 1789, con la Revolución Francesa, se derribó la estatua para ser fundida, y aquí se instaló la guillotina, donde se ejecutó a Luis XVI y a María Antonieta, junto con 1.120 nobles y funcionarios del régimen. De manera que aquí fue el cadalso para toda la nobleza de Francia, que fue capturada por la revolución. Ahora tenemos un elemento muy importante, que es el anterior, perdón, el obelisco. Tenemos el obelisco, que tiene su historia también. En 1830, Mehmed Ali, gobernador de Egipto, bajo presión del gobierno de Francia, como era lógico, obsequió los dos obeliscos del templo de Luxor, pertenecientes al faraón Ramsés II, del año 1225 antes de nuestra era. Solo llegó este obelisco de 23 metros de altura y 230 toneladas, que fue colocada en el centro de la plaza en 1836. De manera que, pues, Egipto le debía algunos favores a Francia, que los había apoyado en algunos asuntos internacionales, y el gobernador de Egipto, en agradecimiento, dijo que le iba a regalar los dos obeliscos, pero únicamente alcanzó a llegar el otro por muchas cosas no llegó, pero bueno, lo aprovecharon, así como los romanos aprovecharon los obeliscos que saquearon en la época del imperio y adornaron sus ciudades. Ahora vamos a ver este otro, que es ya la foto que habíamos visto al principio, pero que con el teleobjetivo, la Torre Eiffel se ve muy cerquita, pero está bastante lejos. Entonces con el zoom se ve muy cerca, y este es el otro ángel, que está sobre un Pegaso en la entrada de la Plaza de la Concordia. Y continuamos ahora con esta imagen de una de las fuentes de la plaza, y al fondo vemos el edificio de la Asamblea Nacional, o sea, lo que corresponde a nuestro Congreso, nuestro Capitolio. Entonces, este era un antiguo palacio que Napoleón, también poniendo su granito de arena, mandó edificar ese frontón con esas 12 columnas, y para dejar su huella también en este edificio importante de la Plaza de la Concordia. Luego tenemos
hacia el otro lado, la otra fuente, y al fondo vemos la iglesia de la Madeleine, o sea, la iglesia de la Magdalena. Entonces, este es el otro extremo de la Plaza de la Concordia y una de las bellas fuentes de esta famosa plaza. Ahora ya, entonces, seguiremos con esta maravillosa iglesia, que también tiene una historia muy interesante. Hacia 1763, en tiempos de Luis XV, se iniciaron las obras para construir una iglesia en honor de Santa María Magdalena, que fueron interrumpidas por la Revolución Francesa. Con la llegada de Napoleón al poder, este firmó un decreto para la edificación de un templo en honor de la gloria del ejército francés también, ordenando la demolición de lo construido hasta ese momento, y designó al arquitecto Alexandre Vignon, quien diseñó un templo de estilo grecorromano, reminiscencia del templo de Zeus en Atenas. Entonces ya esto es un neoclásico, con columnas griegas con capiteles corintios y un tímpano en el cual en esa época de Napoleón había colocado pues una imagen de él y sus ejércitos, etcétera, pero que fue cambiando. Las obras se iniciaron de inmediato tras la derrota de 1812 en Rusia. El emperador renunció al Templo de la Gloria. Entonces ya, como perdió, este hombre salió para Rusia con un ejército de 500,000 hombres, y en aquel invierno terrible de Rusia perdió 400,000 hombres en esos campos de Rusia y llegó derrotado, de manera que eso lo hizo cambiar de idea, y entonces renunció al Templo de la Gloria y volvió al proyecto inicial de una iglesia que, tras su caída final en 1815, los siguientes soberanos continuaron hasta su terminación en 1842. De manera que esta es la historia de este templo. Hoy en día, este templo se ha, además de sus funciones religiosas, también se convirtió en una sala de conciertos. Por allá en 1962, la primera vez que estuve en París, tuve la oportunidad de un concierto con la obra del Mesías de Händel, que fue una cosa extraordinaria, y esta vez pude asistir a otro pequeño concierto de cámara. Vamos a ver ahora el interior. Este es el interior de la iglesia de la Madeleine. Entonces ya también aquí vemos los elementos neoclásicos de las columnas, y al fondo el altar mayor con la imagen de la Magdalena, y las decoraciones que están allí, las bellas lámparas y el piso también de mosaico muy bello. Ahora en la siguiente vemos la glorificación de Napoleón. Entonces, en el ábside, o sea, sobre el altar mayor, está esta imagen en mosaico, en la cual está Napoleón, aquí en primer término, respaldado por el águila imperial y rodeado de el Papa, obispos, cardenales, y a los lados los grandes personajes de la historia de Francia rodeándolo, y en la parte alta pues la magnificencia de Jesucristo, que está recibiendo el tributo del emperador. De manera que esto se conservó, y esto fue parte de la impronta de Napoleón en la iglesia de la Madeleine. Ahora en la siguiente, entonces, esta fue la imagen de ese concierto en el cual estuve
Fue un concierto maravilloso y ahí está el altar mayor con su imagen de la Magdalena rodeada de ángeles en una estatua de mármol hermosísima. Y las columnas que rodean este altar, que aquí son del orden jónico, que son los capiteles diferentes a los otros. Ahora ya vamos a continuar. Fuera de la Plaza de la Concordia nos orientamos hacia el oriente y vemos allá al fondo el Arco del Triunfo al final de la Avenida de los Campos Elíseos. Entonces aquí estamos en el borde de la Plaza de la Concordia observando hacia el Arco del Triunfo. Y continuamos con esta imagen de la Plaza de la Estrella, que hoy tiene el nombre de Plaza Charles de Gaulle. Este fue una obra que fue encomendada por el emperador Napoleón III, que era su sobrino de Napoleón I, y que subió al trono en 1850 y ordenó el embellecimiento de la ciudad de París, porque en aquella época todavía era una ciudad con muchos sectores medievales, con callecitas pequeñas, impurios, etc. Entonces ordenó al barón Haussmann que hiciera la planificación de la ciudad modelo. Y esta fue una de las obras de él, creando una plaza a la cual convergen 12 avenidas importantes, entre ellas la de los Campos Elíseos que vemos aquí a la derecha. De manera que esta es la Plaza de la Estrella rodeando el Arco del Triunfo, que vamos ahora a detallar. Esta obra extraordinaria, también obra de Napoleón, pues estaba decidido a construir un monumento para conmemorar su triunfo en la batalla de Austerlitz en 1805, contra la coalición del zar Alejandro I con el emperador de Austria Francisco I. Para tal efecto encargó al arquitecto Jean Chagrin que, inspirado en el arco de Tito en Roma, entonces tomó otro arco y lo reprodujo acá en forma enorme, porque el arco de Tito es más pequeñito. Creó el arco más famoso del mundo. La obra se inició en 1806 y fue terminada 30 años después, en el reinado de Luis Felipe de Orleans. El monumento tiene 50 metros de altura, 45 de ancho. Sus dos fachadas están decoradas con 4 relieves que representan momentos importantes de la Revolución Francesa y de la era napoleónica. De manera que ahora vamos a ver de cerca esos relieves. Entonces tenemos acá el primero, que es a la izquierda, la partida. Y entonces ahí está ya la representación de la Revolución Francesa. Entonces la victoria alada llevando al pueblo a la revuelta. Y personajes como ese celta que está allí en primer término y otros personajes de la historia van allí marchando. Y es la representación de la Revolución Francesa, la partida. A la derecha tenemos el triunfo. Aquí, lógicamente, el triunfo se lo llevaba a Napoleón, porque ya en 1810, como él, al subir al poder, él fue el que salvó la revolución, porque la revolución, una vez que decapitó hasta los más grandes dirigentes como Robespierre y todos ellos, quedó acéfala y quedó el desorden total, y el único que pudo poner orden fue Napoleón. De manera que él vino a cosechar los triunfos de la Revolución Francesa, y aquí en esta imagen está él coronado con laureles, ya representando ese triunfo.
de manera que él se tomó el triunfo de la revolución. En la siguiente imagen vamos a ver la otra parte de este monumento, en la cual ya es la otra cara de la moneda. Entonces tenemos 1814, cuando comienza la resistencia, se unen los emperadores de Austria, el zar de Rusia, el rey de Inglaterra, el rey de Prusia, y deciden ir contra Napoleón para acabar con ese peligro que está amenazando a todos los soberanos de Europa. Y es cuando lo vencen en 1814 y lo mandan a la isla de Elba, frente a Italia. Entonces ya este es el símbolo de esa primera derrota que tiene Napoleón. Pero ustedes recuerdan que menos de un año después se escapó de allí, reunió a sus generales y volvió otra vez al poder en París con sus ejércitos hasta que en 1815, entonces ya la coalición de Prusia y otra vez todos los soberanos de Europa se reunieron y lo vencieron en Waterloo. De manera que aquí ya es la derrota de Napoleón y la paz. Entonces ya este es el monumento a la paz que se conquistó después de haber mandado a Napoleón a morir a la isla de Santa Elena. De manera que este es el simbolismo que tenemos en el Arco del Triunfo. Continuamos ahora con otro de los edificios emblemáticos de la isla de la Ciudad. Se trata de la Conserjería, un edificio muy antiguo. Yo no creía que fuera tan antiguo este edificio. El antiguo Palacio de la Cité fue residencia de los reyes de Francia desde el siglo X hasta el siglo XIV. Tras el abandono del palacio por parte de Carlos V en 1392 para instalarse en el Louvre, el edificio se convirtió en prisión de Estado y centro de torturas. En 1460, el rey Carlos VII instaló aquí el Parlamento de París y hacia el año de 1775, Luis XVI hizo construir nuevos edificios. Durante la Revolución Francesa se convirtió nuevamente en prisión, donde más de 3.000 personas condenadas a muerte pasaron sus últimas horas, incluyendo a la reina María Antonieta y a Maximiliano Robespierre. La Conserjería conservó su función carcelaria durante el siglo XIX hasta 1914, cuando fue clasificada como monumento histórico. Ahora en la siguiente imagen es la que confirma, porque esta es tomada de un libro iluminado elaborado por los hermanos Limburg, que eran unos ilustradores holandeses que fueron contratados por el duque de Berry para que les hiciera un libro de horas, que llamaban en esa época, las muy ricas horas del duque de Berry. Este duque era hijo del rey Juan II, y aquí en esta lámina de la izquierda se ilustra cómo era ese palacio que acabamos de ver en aquella época, en el año de 1410. Y las ilustraciones, tienen muchísimas, cientos de ilustraciones en las cuales se ve las diferentes épocas del año. Aquí están en la época de cosecha. De manera que este es uno de los recuerdos de aquella época. Entonces continuamos que construyeron una torre para el reloj. Y en esa torre entronizaron un reloj muy antiguo que a finales del siglo XIV se había construido la torre y su reloj pues ya había pasado de moda y estaba en malas condiciones, y fue en 1585 cuando construyeron uno nuevo, que es el que vemos ahora. Hermosísimo reloj que está en la torre cuadrada de este edificio de la Conserjería. Ahora pasamos
salimos de la ciudad y vamos a visitar el Palacio de Versalles. Tenemos la imagen aérea del palacio desde el interior. De él ya vemos algunos de los jardines interiores y vemos las avenidas que convergen en el gran patio principal de la entrada del palacio. Si bien Luis XIII hizo edificar allí un pabellón de caza con jardines entre 1623 y 1634, Luis XIV es su verdadero creador, ya que le dio amplitud y determinó su destino. Los encargados de la ejecución de la obra fueron los arquitectos Louis Le Beau y Jules Ardan Mansart, que desarrollaron un proyecto de estilo neoclásico. Comenzaron los trabajos en 1661, celebrando su inauguración en 1664 con una gran fiesta, con representaciones teatrales de Molière y la música de Jean-Baptiste Lully. Ahora vamos a ver desde el interior el edificio principal. Entonces, en mayo de 1682, el rey se instaló definitivamente en su nuevo palacio, dejando el Louvre para siempre. A partir de entonces se convirtió en la residencia oficial del rey de Francia, viviendo entonces el apogeo de la sociedad cortesana, cuyo objetivo era transformar una nobleza belicosa y potencialmente rebelde en un grupo mantenido por el Estado para tenerlos cerca y controlarlos bajo reglas de protocolo y un ceremonial casi sagrado. Porque él veía que todos los duques, los condes, los marqueses y todo en todo el territorio de Francia siempre estaban tramando derribarlo. Entonces él vio que si es bueno tener a los amigos cerca, es mejor tener a los enemigos más cerca. Y así fue como creó este palacio para reunir allí alrededor de 2000 nobles que vivieron allí. ¿Se imaginan ustedes una ciudad prácticamente? La cantidad de gente sirviéndoles a ellos. Creó de esos jardines tan hermosos, sitios, teatros, bueno, y todo vivía para la pompa del Rey Sol. Ahora vamos a ver el salón más importante, la Galería de los Espejos. Es un suntuoso salón construido para deslumbrar a los visitantes de Luis XIV, concebido por el arquitecto Ardan Mansart en estilo barroco. Tiene una longitud de 73 metros por 10 de ancho, con 17 ventanas que proporcionan la luz que se refleja en 357 espejos enfrentados. La bóveda de cañón está decorada con pinturas que representan el reinado de Luis XIV. El mobiliario, antiguamente de plata y madera dorada, junto con las esculturas que decoraban el gran salón, fueron saqueados durante la Revolución Francesa. De manera que aquí aprovecharon y se llevaron todo lo que pudieron. La galería fue escenario de grandes acontecimientos históricos. Durante el siglo XIX, la primera gran recepción tuvo lugar en 1855, cuando Napoleón III agasajó a la reina Victoria y a su esposo. En 1871, tras la derrota de los franceses en la guerra franco-prusiana, aquí se proclamó la creación del Imperio Alemán con el ascenso del Kaiser Guillermo I y la caída de Napoleón III. En el siglo XX, precisamente como desquite de la derrota de Napoleón III, en la misma galería se firmó el Tratado de Versalles, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial y que sería la causa de la Segunda. Después de esta,
cabe destacar la cena que el general Charles de Gaulle ofreció al presidente John Kennedy y su esposa en 1963, antes de su asesinato. Ahora vamos a ver una imagen de la parte interior del palacio, para ver una de las salitas que hay allí dentro con el lujo, esa pintura que vemos allí de Luis XV, los muebles correspondientes a esa época también, y todos los adornos, la araña que está allí, pues el lujo con el tapete bellísimo también. Y seguimos ahora con parte de los jardines. Entonces, esta es una mínima parte de unos jardines laterales que hay allí, y que al fondo hay un pequeño estanque que, bueno, ya llegando allá es bastante largo, bastante grande y rodeado de bosques. Todo este palacio tiene unos bosques maravillosos. Seguimos ahora con la fuente Latona. Es la fuente más bella que tiene el palacio en medio de los jardines, y es la celebración de Latona, que fue la madre de Apolo, representación del sol que él encarnaba como rey sol. Entonces es otro de los privilegios que tenía él, de mandar a hacer sus propias cosas para glorificarse. Entonces, esta muy bella fuente que está en medio de los jardines. Ahora tenemos otra imagen de otra parte donde está el Petit Trianon, el pequeño Trianon, otro pequeño palacio que hay en medio de los jardines, un poco alejado del palacio principal. Allí era donde se refugiaban la reina a ratos, cuando no quería estar allá con la gente de la corte, entonces venía a pasar sus ratos aquí tranquila. Ahora tenemos esta panorámica ya desde los jardines hacia el palacio, con la fuente Latona allí y la cantidad de público que estaba en aquellos días, que esto ya es en el mes de abril del año 19. Y a la izquierda tenemos ya la cúpula de la Capilla Real y los diferentes setos que adornan el jardín. En la siguiente tenemos ya la entrada, ya voy de salida, y está toda esta gente esperando entrar al palacio. Y tenemos ya uno de los edificios, esto es inmenso, muy difícil para tomar una foto panorámica de todo. Entonces, uno de los rincones, por cerca a la entrada, está allí ya la Capilla Real y uno de los edificios principales en primer término. Ahora tenemos otro mundo. Ya entramos a una conjunción entre la arquitectura moderna y la pintura moderna. Se trata de la Fundación Louis Vuitton. Louis Vuitton fundó en París en 1854 una empresa de marroquinería especializada en artículos de viaje, que fue evolucionando hasta que en 1989 la compañía fue adquirida por Bernard Arnault. Este empresario y coleccionista inició su mecenazgo en 1999 creando la Fundación Louis Vuitton con el objeto de fomentar el arte y la cultura. Con el fin de establecer la sede de la fundación, decidió crear un edificio museo dedicado al arte contemporáneo con el patrocinio de la Villa de París. El lugar escogido fue el Jardín de Aclimatación del Bosque de Boulogne. Designó para su diseño al arquitecto canadiense Frank Gehry. Recordemos que Frank Gehry tiene muchas obras en el mundo entero, entre otras, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, que está hecho en acero inoxidable,
con esas obras postmodernas, está el Auditorio Disney, que es el hogar de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y otras varias obras de ese estilo. Entonces, fue contratado este gran arquitecto. El edificio de vidrio tomó la forma de un velero con las velas infladas por el viento que dan así ilusión de movimiento. 12 velas de vidrio rodean la estructura de 3 plantas con terrazas y 11 galerías para exposiciones y conferencias. La obra se inició en 2008 y se inauguró en el 2014. Hoy Bernard Arnault es el hombre más rico de Francia y el tercero del mundo, con un capital de 155.000 millones de euros. Bueno, entonces ahora, después de ver el exterior, entramos a este museo y tenemos el vestíbulo. Y allí en esa pared vemos las dos colecciones principales que tienen ellos. La colección Cortot, que es de los grandes maestros del impresionismo, y la colección de la Fundación, que son ya las obras del arte contemporáneo, las cuales vamos a hacer una ojeada por ahora. Y aquí tenemos ya la obra más importante y que le dio nombre al estilo del impresionismo. Aquí se originó el impresionismo en el mundo. Esta fue la obra de Claude Monet de 1873 y que es El Sol Naciente y que ya es el objetivo más o menos para tratar de explicar de qué se trató. Los pintores de mediados del siglo XIX, después de haber visto la evolución de la pintura desde la época del Renacimiento con esos grandes maestros que fueron progresando hasta llegar a la época del clasicismo a finales del siglo XVIII, y luego ya los otros pintores de otros estilos perfeccionistas. Estos jóvenes pintores de mediados del siglo XIX ya se vieron que esto era ya una repetición de la perfección, ya se había alcanzado la perfección total del arte en aquella época y ellos quisieron dar otra visión del arte. Y es así como el impresionismo se dice que es el intento de plasmar la luz y el instante, primando la fugacidad, las superficies borrosas y el difuminado más allá de la descripción formal, en la que las pinceladas de luz y color y colores intensos dan lugar a una impresión más impactante. Entonces, de acuerdo con eso, esta es la imagen en la cual no hay una cosa definida. Están ahí esas barcas con gente y hay unos barcos, se ven los mástiles, apenas unas figuras difusas, de manera, pero con el uso de los colores intensos. Ahora en la próxima vamos a ver otros de los grandes maestros de este estilo. Y entonces tenemos a otro, a Edouard Manet. Él se dedicó a pintar interiores y se fue por los restaurantes, los cabarets, los bares, etcétera, para ilustrar la vida parisina de finales del siglo XIX. Y aquí tenemos una de esas imágenes, donde vemos las pinceladas tan diferentes a los grandes maestros de la antigüedad, pero también de una perfección y de una brillantez bellísima. Seguimos con esta obra también hermosísima de Pierre-Auguste Renoir, de 1881. En esta está ilustrando
el almuerzo de los remeros. Es una tarde de verano, todos están con bastante calor, y vean también la forma como en forma difusa se ven las plantas al fondo, pero las imágenes son muy bien detalladas, los, las botellas de vino, los vasos, etcétera. Y esta chica que está aquí a la izquierda con acariciando ese perrito era la futura esposa de Renoir y que la conoció en esa reunión. Y así se especializó Renoir para pintar en el estilo impresionista. Seguimos con la siguiente, que será nuestro querido Vincent van Gogh, que tenía un estilo muy peculiar para hacer su impresión de lo que él veía. Entonces, este campo de trigo con ciprés de 1889. Entonces, aquí tenemos esas tres versiones del arte de finales del siglo XIX con el impresionismo. Ahora vamos a ver cómo se transformó el arte ya en el siglo XX. Entonces tenemos lo que se llama ahora el expresionismo abstracto. Es una pintora norteamericana llamada Joan Mitchell, nacida en 1925 y fallecida en 1992. Entonces, pues no quiero hacer ningún comentario porque el asunto del arte es un asunto subjetivo y hay muchos gustos. Pero luego de lo que acabamos de ver y luego de lo que hemos visto a través de la historia del arte, y vemos a dónde llegó la pintura en el siglo XX. En nuestra siguiente imagen vemos al más grande pintor alemán en este momento, que todavía está vivo, que se llama Gerhard Richter, nacido en Dresde en 1932, frente a una de sus obras famosas. De manera que esto es lo que pintan los maestros hoy en día. Entonces, eso es lo que tienen aquí en esa galería dedicada a Louis Vuitton. Bueno, salimos de esta parte artística y llegamos al Palacio de Chaillot. Este palacio creado para la Exposición Universal de 1937, alberga el Museo del Hombre, el Museo de la Arquitectura y el Museo de la Marina. Precisamente se encuentra al otro lado del río Sena, frente a la Torre Eiffel. Y aquí están los principales edificios del Museo del Hombre y una terraza que hay allá al fondo y unas fuentes bellísimas que adornan este lugar. De manera que esta es la vista del Palacio de Chaillot. Ahora vamos a ver la otra visión. Entonces tenemos los jardines del Trocadero y la Torre Eiffel. Desde la terraza del palacio se observan los bellos jardines que adornan la obra del ingeniero Gustave Eiffel, construida como símbolo de la Gran Exposición Universal de 1889, organizada para festejar el centenario de la Revolución Francesa. Este monumento, elaborado en hierro forjado, con sus 300 metros de altura, fue la estructura más alta del mundo hasta 1930, cuando se construyó el edificio Chrysler en Nueva York. Entonces vemos ya en todo su esplendor la Torre Eiffel y los jardines del Trocadero. Esto también en su época causó gran controversia porque pues todos estaban, o no todos, gran parte de los habitantes de París estaban aferrados a las tradiciones clásicas, a los edificios también tradicionales, y esto les pareció un adefesio. Pero resulta que esto sirvió para el progreso de la arquitectura moderna, porque de aquí se tomaron las ideas de las estructuras de hierro que posteriormente en los Estados Unidos se fueron desarrollando con los
grandes rascacielos que se originaron primero en la ciudad de Chicago y posteriormente en Nueva York, gracias al invento de la estructura de hierro que exhibió Gustavo Eiffel en esta ocasión. Ahora continuamos con un acercamiento ya para ver la enormidad de esta torre. Y esto mide entre los extremos de las patas de la torre son 125 metros y el arco interior está con 75 metros de distancia. La primera planta está a 57 metros de altura y puede soportar la presencia simultánea de 3.000 personas, con una galería perimetral como observatorio de 360 grados sobre la ciudad. Además, está el restaurante 58 Tour Eiffel. Entonces, allí está el restaurante, tiene varios ascensores que van hacia la parte alta. Es un lío para poder subir las filas que hay para subir a la Torre Eiffel son inmensas y había que ganar tiempo. De manera que aquí seguí mi recorrido para otras partes. Seguimos. Ahora tenemos ya otro de los lugares emblemáticos de la ciudad. Se trata de la Basílica del Sagrado Corazón. Es una basílica situada sobre la colina de Montmartre. Su construcción fue decidida por la Asamblea Nacional en 1873 como edificio religioso en homenaje a las víctimas de la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La primera piedra se colocó en 1875, terminándose la obra en 1923. La planta del edificio tiene forma de cruz griega, adornada con 4 cúpulas y un domo central de 80 metros de altura. Inspirada en la arquitectura romano-bizantina, las cúpulas, que originalmente serían de forma hemisférica, fueron reemplazadas por cúpulas alargadas del neorrenacimiento. Entonces tenemos esta obra muy bella y en la parte izquierda hay un pequeño funicular en el cual se puede subir hasta allá, hasta esa parte. Entonces, Notre Dame, que domina el panorama de la ciudad en la colina de su nombre. Seguimos. Tenemos la vista interior. También allí había una, tal vez están en una misa, y se ve la belleza del trabajo en mármol y el ábside con el Sagrado Corazón en un mosaico al estilo bizantino. También con bastante oro allá en esta obra. Ahora entramos ya al barrio. Tenemos acá la obra de tal vez uno de los más importantes pintores del impresionismo, que se trató de Camille Pissarro. El barrio alrededor de la basílica se convirtió en el centro de la bohemia parisina y cuna del impresionismo a finales del siglo XIX. Uno de los primeros artistas en establecerse aquí fue Camille Pissarro, quien pintó este magnífico ejemplo del naciente estilo en 1897, titulado Boulevard de Montmartre. Vemos acá esa maestría de estos tipos con la pincelada resumiendo los colores, la luz, todo esto, maravilloso ese ejemplo. Luego llegarían Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Claude Monet, Renoir, Edouard Manet, Edgar Degas y otros que formaron asociaciones artísticas
y crearon algunas de sus obras maestras aquí. Esta es una de las calles hoy en día donde se venden toda clase de recuerdos de la ciudad. Ahora llegamos al Parque de los Pintores. Aquí están, pues, los pintores de hoy en día haciendo reproducciones de las obras de los grandes maestros y pintando sus propios cuadros. En la siguiente vamos a ver uno de los cafés típicos que hay alrededor de la placita de este parque y es lo clásico de la ciudad. Ahora vamos a entrar en una de las joyas más bellas de la ciudad. Se trata del puente Alejandro III. Este puente de estilo Bellas Artes que une la explanada de los Inválidos con el complejo monumental formado por dicho puente, el Gran Palais y el Petit Palais, declarado monumento histórico. Fue construido para la Exposición Universal de 1900, celebrando la Alianza Franco-Rusa de 1892. Entonces aquí vemos ya la parte superior de este puente. Y enseguida vamos a ver el detalle. Entonces vean ustedes esta maravilla de puente. El puente se convirtió en el símbolo de la Belle Époque, con un único arco de 109 metros de longitud adornado con guirnaldas de conchas marinas y 32 farolas de bronce sobre las barandillas. Sus extremos decorados con 4 columnas monumentales de 17 metros de altura, coronadas con estatuas de Pegasos de bronce dorado que simbolizan el éxito de las artes y las ciencias, el comercio y la industria. Y al fondo se ve la cúpula de los Inválidos, donde es la tumba de Napoleón. Ahora, en la siguiente tenemos la imagen del Petit Palais. Allí es uno de los palacios que está al otro lado del puente y que fue construido en estilo historicista, ecléctico, que fue también construido para la Exposición Universal de 1900 y este estilo se denominó a partir de entonces estilo Bellas Artes, con columnas jónicas, cúpula semejante a los Inválidos y monumental tímpano con la alegoría de París rendido a las musas. También vemos este bello Petit Palais. Ahora seguimos con el interior. Vemos acá la entrada del palacio y al fondo una de las galerías destinada a la escultura. Y los bellos pisos de mosaico. Ahora seguiremos al segundo piso, que es donde están las galerías, donde se exhiben las pinturas. Y aquí vemos la pintura principal, que es una de las plazas de mercado, tal vez la principal de París, a finales del siglo XIX. Y otras imágenes también de esa época. En la siguiente veremos otros cuadros importantes y es el más destacado es ese, que es la historia de los saltimbanquis, estos personajes que servían para divertir a la gente y que en el fondo tenían trágicas historias. Allí están los músicos, los payasos, los fenómenos, etcétera, que eran la vida de los trashumantes. Seguimos con el Gran Palais. Entonces, saliendo del Petit Palais, al frente está el Palacio Grande, que fue construido, es un edificio singular de estilo Bellas Artes destinado para albergar la exposición, que refleja el gusto por la rica decoración y ornamentación de su fachada de piedra, con la gran innovación del gran acristalamiento de su cubierta. Su estructura de hierro y acero a la vista y declarado monumento consagrado a la gloria del arte francés. Ahora vemos ya la imagen de los dos palacios. Entonces ya es la imagen aérea del Gran Palais en primer término y del Petit Palais al frente.
y rodeados de bosque. A esta gente le fascinan los bosques, lo que no pasa por aquí. Y al fondo vemos la avenida de los Campos Elíseos, que corre de derecha a izquierda. Ahora tenemos la siguiente, que es el interior del Gran Palais. Y en esta imagen, pues, vemos la estructura de hierro que se construyó también a finales del siglo XIX y que hoy en día, durante la época de invierno, la destinan a una pista de patinaje y para exposiciones de exposiciones de vehículos cuando lanzan las grandes compañías de automóviles, etcétera, y para grandes acontecimientos industriales. De manera que con esta imagen terminamos nuestra sesión y nuestro paseo por París en el día de hoy. Para la próxima continuaremos con las cosas más bellas que nos faltan de mostrar de la ciudad de París. Muchísimas gracias por su atención y estaremos con ustedes nuevamente el próximo jueves.